Bueno, buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Steven Canchiglia y les voy a exponer lo que viene a ser el tema de modelado de un potenciómetro y de un solenoide. El modelado de un potenciómetro. Primero, ¿qué es el potenciómetro? El potenciómetro es un dispositivo que nos permite medir indirectamente la posición o señal lineal o angular y convertir esa señal a una señal eléctrica de tensión. Nos vamos a fijar fijamente en este gráfico que para comprender el uso del potenciómetro se analiza el comportamiento de ese circuito eléctrico o divisor de tensión, que tiene una fuente de alimentación fija que está conectada a la vez a dos resistencias en serie R1 y R2, pero que se desea obtener la tensión de salida que se utilizará, para lo cual tenemos esta pequeña fórmula, que es la fórmula de tensión de salida del divisor de tensión, que nos dice que es igual a la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2 por el voltaje de entrada fija. Yep. Eh, Ahora vamos a observar este pequeño circuito eléctrico que en vez de dos resistencias solo tiene una, pero con un cursor móvil que puede desplazarse desde aquí hasta acá. Gráficamente viene a ser este. Gráficamente viene a ser el potenciómetro, que también es lineal, que está constituido por un material resistivo que es la banda negra, donde están resistencias, un cursor de contacto deslizante, que es esta barra gris que puede desplazarse desde acá hasta acá, perdón, y conductores, los conductores eléctricos, que son los que mandan la señal. Se pueden obtener las mediciones de tensiones de este material resistivo, que es sobre la tensión donde el cursor puede desplazarse a una distancia L1 o L2. O sea, donde se desplace el cursor puede calcularse la tensión de salida. Y la otra distancia, que es la L total o la distancia total. Entonces, se puede decir que cada una de esas secciones es directamente proporcional a la longitud inversa del área transversal. Para eso tenemos aquí esa pequeña fórmula de todo lo que dije. Entonces, R1 es igual R1 es igual a la resistividad, que es la letra P, por la longitud 1 sobre el área transversal. O también si queremos calcular del área 2, de la resistencia 2, es R2 es igual a la resistividad por longitud 2 sobre el área transversal. El área transversal es todo lo que ocupa esto. ¿Ya? Reemplazando en la ecuación del divisor de tensión, reemplazando esta fórmula, en esta fórmula de acá, tenemos que se obtiene la tensión de salida, la cual es igual a la longitud 2 sobre la longitud 1 más la longitud 2 por el voltaje. O sea, reemplazamos el área y la resistividad por las longitudes y por el voltaje. Ya. Pero sabemos que L1 más L2 nos va a dar la L total, o sea, la longitud total. Entonces reemplazamos aquí, decimos que la tensión de salida es igual a la longitud 2 sobre la longitud total por el voltaje de alimentación fija. Ya, describiendo ya esta fórmula, para tener una fórmula más directa, obtenemos una fórmula general que es esta, que nos da la tensión de salida, ¿sí? Que nos dice que en la entrada, o sea, voltaje de entrada sobre la longitud es igual a una constante, ya que esto puede variar. No es que permanezca fijo, entonces esto es variable, es constante. Y eso se multiplica por la longitud 2, que nos queda que la tensión de salida es igual a la constante de la función por la longitud 2, ya que eso como siempre va a variar gracias al cursor que se desplaza hacia arriba o hacia abajo según se lo haya programado o según se lo vaya a utilizar.
Seguimos. Ahora este es ya un potenciómetro con una posición angular, ya que el cursor va a girar en forma de círculo, perdón, forma de círculo. Ya. Aquí tenemos las pequeñas partes de un potenciómetro, que es el elemento resistivo o las resistencias parciales 1 y 2, que están conectadas aquí. El cursor, que es lo que se encarga de mover, ya sea los ohmios de la resistencia, calculando su intensidad. Esto, por lo general, es una perilla para que se mueva el cursor. Y tenemos las patitas o los pines. El primero, bueno, el tercero es de 5 voltios, el del medio es la entrada analógica y el primero es lo que va conectado a tierra o negativo. Aquí tenemos ya gráficamente lo que viene a ser el potenciómetro angular. Y aquí lo tenemos gráficamente lo que viene a ser por dentro, todo lo que tiene. La tensión de salida, que es la entrada analógica, la longitud 1, que es todo lo que ocupa hasta aquí, hasta donde apunta el cursor. Longitud 2, que ocupa esto, el voltaje de limitación fija y el ángulo de la intensidad, que es todo esto, este angulito. Ya. Entonces decimos que el ángulo de intensidad que da la perilla es la relación del ángulo y su radio, o sea, la relación de este ángulo y el radio que da la perilla. ¿Sí? Digo, sí, y de su arco, perdón. Y eso nos da igual a un radio del cursor. Entonces, el ángulo de intensidad es igual a la longitud 2 sobre la resistencia. Digo, sobre el radio, perdón, el radio. ¿Sí? Por lo que nos queda que, bueno, el ángulo de intensidad es igual a la longitud 2 sobre la resistencia. De tal manera que si se reemplaza esta fórmula en la fórmula anterior, en la que ya vimos que es acá, esta fórmula de aquí, ¿sí? Nos queda que la tensión de salida va a ser igual al radio por el voltaje de alimentación fija sobre la longitud total y por el ángulo de intensidad. O sea, reemplazamos todo esto acá para obtener la tensión de salida. Y como otra vez repetimos acá que voltaje sobre longitud es igual a una constante, entonces reemplazando esto nos queda que que la tensión de salida es igual a la constante de la proporcionalidad que brinda el radio por el ángulo de intensidad. Esa es la fórmula general. Ya si queremos calcularlo, si el cursor se mueve más para acá, se mueve más para allá, nos da otro radio, nos da otro ángulo, nos da más voltaje. ¿Ya? Ahora vamos a describir un análisis de un potenciómetro. Un potenciómetro es un transductor electromecánico que convierte energía mecánica en eléctrica. La entrada del dispositivo es una forma de desplazamiento mecánico que puede ser traslacional o rotacional. Sí, perdón. Cuando se aplica un voltaje E, que es un voltaje de entrada a través de las terminales fijas del potenciómetro, el voltaje de salida de la tensión sobre la resistencia en función de tiempo, que se mide al terminar la variable y la tierra, es proporcional al desplazamiento de entrada multiplicada por el ángulo de la resistencia en función de tiempo y por la constante de ganancia del potenciómetro, que es la constante sobre resistencia. Para entender un poco más de esto, tenemos un pequeño ejemplo que dice cómo encontrar la ganancia de un potenciómetro en un circuito de motor DC. Ya. Aquí tenemos un circuito largo de un motor DC, por lo cual tiene resistencias, bobinas, amplificadores, lo que viene a ser rodajes, lo que viene a ser bueno, no me acuerdo de esto, y dos potenciómetros, uno de salida y uno de entrada y uno de salida, perdón. El que vamos a encontrar la fórmula es el de entrada, perdón. Ya, según las gráficas obtenemos los siguientes datos. Según esta gráfica, ¿qué es esta gráfica? Nos damos cuenta que la tensión de la resistencia en función de tiempo nos tiene
Aquí viene a ser la constante de la resistencia y el ángulo de la resistencia en función de tiempo. Por lo que nos queda que la tensión de la resistencia en función de tiempo es igual a la constante de la resistencia por el ángulo de la resistencia en función de tiempo. Pero esto lo reemplazamos en la ecuación de un circuito. O sea, que sería la tensión de un circuito en función de tiempo es igual a la constante de la resistencia por el ángulo del circuito en función de tiempo. Ya que aquí tenemos varios ángulos. Por ejemplo, aquí hay un ángulo, aquí hay otro ángulo. Por acá también hay otro ángulo. Pero solo tenemos una constante de la resistencia, entonces por eso se mantiene. Ya tomando en cuenta los datos del circuito, tomamos en cuenta lo que está conectado al motor. Aquí estaba el motor, entonces tomamos en cuenta los materiales que están conectados. En este caso solo se ha conectado el ángulo de la bobina en función de tiempo, que a la misma vez reemplazante en la fórmula del circuito quedaría como el ángulo del circuito en función de tiempo. Entonces reemplazamos esta fórmula, bueno, no es fórmula sino es una sustitución con esa fórmula de acá. Entonces nos queda que la tensión del circuito en función de tiempo es igual a la constante la constante de la resistencia por el ángulo de la bobina en función del tiempo. ¿Ya? También tomamos en cuenta una fórmula del potenciómetro. Esa fórmula no se la mencionó anteriormente, por lo que la escribí aquí, que es que la intensidad en función de tiempo es igual a la intensidad de la resistencia en función del tiempo menos la intensidad del circuito en función del tiempo. Y sustituyendo esta con esta, nos queda que la tensión en función del tiempo es igual a la constante de la resistencia por el ángulo de la resistencia en función del tiempo menos la constante de la resistencia por el ángulo del circuito en función del tiempo. Tenemos términos semejantes que es la constante de la resistencia, así que despejamos, nos queda que la constante de la resistencia multiplicada por el ángulo de la resistencia en función de tiempo menos el ángulo del circuito en función de tiempo. Y aplicando la transformada de Laplace nos queda esta ecuación. Pero primero, ¿qué es la transformada de Laplace? La transformada de Laplace nos dice que es una transformada de integral que convierte una función variable real t a una función variable compleja s, por lo que ya no viene a ser tensión, sino que viene a ser entrada, ya que eso nos pedía desde un principio, pero teníamos que calcular la tensión en función de S, que es igual a la constante de la resistencia, bueno, eso de acá, que multiplica el ángulo de la resistencia en función de segundos, y menos el ángulo del circuito en función de segundos. Eso sería todo del potenciómetro. Aquí tenemos los sufijos y simbología utilizados para el potenciómetro. Todo lo que se dijo aquí está. Ya, ahora vamos a pasar al modelado del solenoide. Como su nombre lo dice, es un solenoide, un alambre largo que enrolla en una geometría de hélice o en una forma como de espiral, como se le dice aquí. Bueno, el solenoide consta de un núcleo que se encuentra ubicado en la mitad, que es este, o sea, no es el tubo en sí, sino es lo que está dentro del tubo. Del enrollamiento del alambre. Por lo general, este se encuentra lleno de un material ferromagnético para una mejor calidad del campo magnético que se produce dentro del solenoide. O sea, mientras aquí haya mayor cantidad de material ferromagnético, esto va a tener mejor campo magnético a la hora de su funcionamiento. Aquí tenemos unas cuantas ecuaciones con un ejercicio, un gráfico. Que bueno, este gráfico es un solenoide partido en la mitad. Aquí podemos tener su intensidad, aquí también va a tener una intensidad, ¿ya? Pero es en una trayectoria cerrada, o sea, solo hasta aquí va a pasar la corriente, ¿sí? Por lo que en la siguiente gráfica se observa un solenoide, que lo dije dividido en dos partes, la cual tiene un campo magnético, que viene a ser la letra V, que se representa como campo magnético, en forma de vector. También un diferencial L, en forma de vector igual. Y como es una trayectoria cerrada, la situación matemática se basa en la trayectoria según
diseño del solenoide, ya que este puede ser más chiquito, así más chiquitito, o más grande, entonces según el diseñador, ¿no? O el investigador que haya creado solenoide, entonces por eso va a variar en algunas cositas. ¿Ya? Entonces, el campo magnético va a ir en forma lineal, o sea, va a ir recto, mientras que el diferencial L va a subir formando un ángulo de 90 grados. Bueno, no un ángulo de 90 grados, sino un ángulo coseno de 90 grados. ¿Ya? Pero el ángulo de coseno y el coseno de 90 grados es igual a 0. Entonces, en esta trayectoria no va a haber, por decirlo así, no va a haber contribución. Tampoco acá, ni el campo magnético, ya que como es una trayectoria cerrada y el coseno de 90 grados es 0, y como es una multiplicación que aquí se lo ve, pues va a ir 0, 0, 0, entonces no va a haber una contribución, solo va a haber una contribución y una trayectoria en la parte de abajo. ¿Ya? Entonces observamos la fórmula que nos indica que es un producto o una multiplicación, que es esta de acá, la cual es la integral cerrada del campo magnético en forma de vector por el diferencial L en forma de vector es igual a la permeabilidad magnética del espacio libre o en el vacío por la intensidad cerrada, ya que como dijimos es una trayectoria cerrada. Entonces ya. Y nos damos cuenta que el ángulo de coseno de 90 grados es 0, por lo que esto se va a eliminar y nos va a quedar que solo el campo magnético en forma de vector por el diferencial L en forma de vector es igual al campo magnético por el diferencial L. ¿Ya? Arriba, como es variable, tampoco, o sea, arriba no va a haber contribución, como lo expliqué anteriormente, ni una contribución, ni ninguna contribución de circulación, solamente habrá en la región de abajo, donde la integral cerrada de esta trayectoria, o sea, de esta trayectoria más esta trayectoria más esta trayectoria, simplemente se conforman de la trayectoria de abajo, que tiene una magnitud h, una longitud h o L. Bueno, en ese circuito se utilizó la constante h. Ya, por lo que la integral será de b en forma de vector por el diferencial de L en forma de vector, que es por lo que nos quedó acá, que bueno, dl es h, porque va a seguir recto, por h es la fórmula ya general, ¿ya? Pero este de integral cerrado, ¿qué es? Bueno, esto nos viene a dar una idea de qué es la ley de Ampère que se aplicó aquí. ¿Y qué es la ley de Ampère? La ley de Ampère explica que la circulación de la intensidad del campo magnético en un contorno cerrado es proporcional a la corriente que recorre en ese contorno. Ya, por eso queda en esa fórmula, ya que como estamos hablando de trayectoria cerrada, entonces también la integral debe ser cerrada. ¿Sí? Bueno. Ya. Entonces la circulación de esa trayectoria va a ser la integral de b por dl. Pero b se lo toma como campo dentro de un solenoide, entonces se lo considera de naturaleza constante, por lo que pasa a multiplicar y queda el campo magnético integral del diferencial de L. Ya, y la integral de dl es h. Seguimos, la corriente encerrada. ¿Qué es la corriente encerrada? Bueno, el solenoide lleva corriente I, que es esta. Y según sea el número de vueltas que dé esto, va a tener la corriente cerrada. En este caso tiene varias vueltas. Pero hay en otros casos que ya no son cerrados, entonces tiene muchas vueltas. Tiene muchas vueltas. Por lo que es importante encontrar la intensidad. Para ello, tenemos una fórmula que es n igual al número de vueltas sobre unidad de longitud, perdón. ¿Sí? Que eso, al ser basado en esto, nos queda que la intensidad encerrada es igual al número de vueltas por la intensidad. ¿Sí? Y ya esto, desplazando,
sacando la variable de número de vueltas, nos queda que el número de vueltas es igual a n por la longitud, que es, o sea, bueno, es esta cambiada en esta. Para que se entienda un poquito mejor, el número de vueltas es igual a n por la unidad de longitud. Pero como habíamos mencionado acá, L es igual a H, o H es igual a L según en el circuito que nos den, ya que nos puede dar una variable H o una variable L. Las dos significan la longitud. Ya, entonces nos queda que el número de vueltas es igual a N por H, que ya sabemos que es N. Ya, ahora B por H. B por H es el campo magnético por la longitud. Y esto es igual a la permeabilidad magnética del espacio libre en el vacío por el número de vueltas por la longitud y por la intensidad. Al ser esto una igualdad, se va a simplificar H, que es la longitud, ya que si desplazamos H para calcular el campo magnético, va a dividir y bueno, se reemplaza, o bueno, esto se elimina, perdón. Entonces nos queda que el campo magnético es igual a la permeabilidad magnética del espacio libre o en el vacío por el número de vueltas y por la intensidad. En continuación tengo unos dos pequeños ejemplos, el cual nos dice: si tenemos una solenoide con una longitud de 15 centímetros, esa es la solenoide que está la longitud, y un número de vueltas equivalente a 600 vueltas, y a través de sus dos conectores pasa una corriente de 8 amperios. ¿Ya? Sabiendo estos datos, ¿cuál será la magnitud del campo dentro del solenoide? Tenemos los datos, la longitud, el radio, que nos dio, perdón que no mencioné, pero es un radio de 2,5 centímetros, el número de vueltas, 600, la intensidad, pero nos pide calcular el campo magnético. Aplicamos la fórmula anteriormente mencionada, nos queda que esto, ojo, no mencioné, esto como es una trayectoria cerrada, aquí no se le ha tomado en cuenta la longitud, pero aquí sí se le toma en cuenta ya que es abierta, ¿ya? Entonces no hay ningún problema. Entonces nos queda que el campo magnético es igual a la permeabilidad magnética del campo del espacio libre vacío por el número de vueltas sobre la longitud y por la intensidad. ¿Ya? También tenemos un dato adicional, que es la permeabilidad magnética del espacio libre en el vacío, que es igual a 4pi por 10 a la menos 7. Esa es una constante que ya es es como un valor que siempre va a tener la permeabilidad. Entonces reemplazamos, porque todos los datos sí tenemos. Nos queda que el campo magnético es igual a 4pi por 10 a la menos 7, que es la permeabilidad magnética del espacio libre en el vacío, por el número de vueltas, que son 600, y por la intensidad, que es 8, sobre la longitud, que se le cambia de centímetros a metros, porque queda 0,15 metros. Esto es igual a 40,2 por 10 a la menos 3 teslas, ¿sí? Porque la magnitud se mide en teslas. Bueno, ya para hacerle un poquito más visible, nos queda que el campo magnético es igual a 40,2 en militeslas, ¿sí? Porque 10 por menos 3 es mili, entonces militeslas. Y resuelto este ejercicio. Ahora vamos con el ejercicio número 2, que nos dice que en un solenoide nos indica que el campo magnético dentro del solenoide por donde está el núcleo, tiene una magnitud de 0,027 teslas, el radio del solenoide tiene 1,4 centímetros de longitud, o sea, esta parte de acá, digo 1,4 centímetros, la longitud es de 40 centímetros, hasta todo esto, y por el cable circula una corriente de 12 amperios. Se pide calcular el número de vueltas y la longitud, y aquí tenemos los datos que nos dieron: campo magnético, longitud, el radio, la intensidad, pero nos pide calcular el número de vueltas y la longitud. Como siempre, abajito, lo que ya es por ley de física, que es conocer la permeabilidad magnética del espacio libre en el vacío. Entonces reemplazamos con la fórmula anterior para calcular el número de vueltas. El campo magnético es igual a la permeabilidad magnética del espacio libre en el vacío por el número de vueltas por intensidad sobre la longitud.
Reemplazamos el número de vueltas que está en el numerador, pasa acá a la igualdad y la magnitud, el campo magnético, pasa acá a multiplicar a L, a la longitud, y la permeabilidad y la intensidad pasan a dividir. Sí, porque al mover acá, suben, los dos bajan y por eso el campo magnético ocupa lugar y ocupa lugar multiplicando a la longitud. Entonces nos queda que el número de vueltas es igual a 0,4. ¿Por qué 0,4? Si la longitud es de 40 centímetros, porque se le reemplaza por metros, o sea, se le hace un intercambio. Y por el 0.027, que es el campo magnético, sobre el 4pi por 10 a la menos 7, que es la permeabilidad, y por 12, que es la intensidad. Entonces nos dan que el número de vueltas es igual a 716 vueltas. Pero también nos pide calcular la longitud. Hay que tener un dato muy en cuenta, por eso puse esta pequeña fórmula aquí. N es igual al número de vueltas sobre la longitud, pero esta es la longitud por unidad. ¿A qué me refiero a esto? Que esta longitud es solo esta longitud, o sea, el largo. Pero esta longitud que está aplicada acá es el largo del alambre, o sea, todo lo que ocupa el alambre, todo lo que se da vueltas aquí, todo este largo, porque, o sea, ya si le estiramos, todo es un alambre bien largo. ¿Ya? Entonces, para eso aplicamos esta pequeña fórmula con una pequeña grafiquita. Que bueno, es una grafiquita de un radio donde se va a sacar la longitud. La longitud de un radio es igual a 2pi por el radio. Sí, entonces nos queda que la longitud es igual a 2pi por radio. Pero lo multiplicamos por el número de vueltas, ya que como mencioné acá, aquí tiene muchas vueltas. O sea, tenía 716 vueltas, entonces eso hay que multiplicar para que no nos dé esta longitud, sino nos dé la longitud todita del alambre. Yep. Entonces la longitud es igual a 716 por el 2pi y por el 0,014, que es el radio. ¿Sí? Bueno, el radio también nos dio en centímetros. Lo pasamos a metros. En la longitud nos queda que es 62.98 metros. O, bueno, 63 metros ya. Ya una vez. Bueno, 63 metros es la aproximación. ¿Ya? Y bueno, aquí también tenemos los sufijos y simbología utilizados, donde está la integral cerrada, el campo magnético, el diferencial L, todo. La permeabilidad. Y eso sería todo. Muchas gracias por su amable atención. Espero me hayan podido entender, no explico muy bien, pero hice todo lo posible. En serio, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera, por sus clases y que Diosito siempre la bendiga.